vamos a dar comienzo a una de las últimas conferencias que, como saben, se integran dentro de un ciclo muy amplio que organizó el Real Instituto de Estudios Asturianos en colaboración con la Consejería de Cultura para conmemorar la declaración oficial del camino, lo que llaman el Camino de los Santuarios, el camino histórico que une Oviedo con el oriente de Asturias, concretamente con Covadonga. Desde el pasado 20 de mayo venimos recorriendo las villas capitales de concejo del oriente de Asturias por donde pasa el camino, y en ellas hemos impartido, hemos hecho alguna actividad, concretamente conferencias desde puntos de vista distintos. Hemos tratado desde la prehistoria hasta el arte, hasta la botánica, la música, y hoy llegamos a Oviedo ya en la penúltima conferencia, y la conferencia va a tener como tema la batalla de Covadonga, y el ponente, persona a la que hemos invitado con mucho gusto al considerar que era el máximo experto en estos temas, es don Francisco Jiménez Moyano. Él es oficial del arma de infantería por la Academia General Militar de Zaragoza y egresado como teniente en 1981. Ha estado destinado en el primer tercio de la Legión, Brigada Paracaidista, Regulares de Melilla, Regimiento del Príncipe número 3, en Siero, Asturias, y en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2012, que pasa voluntariamente a la reserva con el empleo de teniente coronel. Ha sido profesor de la Escuela de Guerra del Ejército y del Centro Superior de Estudios de la Defensa en Madrid. Tiene diferentes cursos militares y civiles y es diplomado en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y máster en Seguridad por la Universidad Antonio de Nebrija. En su actividad civil fue director del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa y posteriormente fue director del Red Team Cyber Warfare System, empresa española dedicada a consultoría en Sevilla. Profesor en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa y en la Universidad a Distancia de Madrid en Inteligencia y Estrategia. Desde el año 2005 hasta el 2011 colaboró en las excavaciones de la Carissa y en el Collado del Muro, de Asturias. Ha publicado trabajos y artículos sobre táctica, historia militar, inteligencia y seguridad. En 2012 y 2019 publicó 2 libros sobre inteligencia y próximamente publicará un tercero sobre táctica desde el Epipaleolítico hasta nuestros días. Ha contribuido con trabajos a la publicación Análisis de las batallas de la Universidad Complutense sobre el desastre de Anual con el Instituto de Historia y Cultura Militar y en la obra coordinada por Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar y Jorge Camino Mayor, titulada La Carissa y la Mesa, sobre las excavaciones arqueológicas allí realizadas. Así que sin más, don Francisco, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Para mí un honor estar aquí en una institución de tanto prestigio y agradezco a los organizadores que me hayan invitado. Y sin más pasamos a la charla. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a concretar una serie de conceptos tácticos y logísticos para que hablemos el mismo idioma o por lo menos yo pueda explicarme. Vamos a hacer una breve exposición de antecedente y de las fuerzas que se enfrentan en esta batalla. Vamos seguidamente a ver el hecho bélico de Covadonga y el epílogo de Oralíes y vamos a ir para llegar a unas conclusiones. Un ejército o un grupo armado, no hace falta que sea un ejército organizado, hace una serie de acciones. Esas acciones, por ejemplo, avanzar. Esas acciones pueden tener una reacción, por ejemplo, lanzar proyectiles a los que avanzan. Esto es un enfrentamiento, que es una reacción a una acción militar, normalmente con armas violentas. Varios enfrentamientos organizados, coordinados, planeados o bien
porque es una respuesta, porque me sorprenden, es un combate. A esto se le llama el nivel táctico. ¿Y qué es la táctica? Pues es mover de forma coordinada las unidades, las fuerzas, los grupos armados, hacer uso de sus medios, de sus armas, normalmente pues con una finalidad, un objetivo que suele ser generalmente basado en el terreno, por ejemplo, ocupar un puente, o basado en la destrucción de una determinada fuerza. Bueno, estamos en el nivel táctico. Varios combates forman una batalla, y varias batallas lo que se llama una campaña. Y por último, varias campañas, que es lo que se llama una guerra. La guerra pues sería el nivel máximo, el nivel político, el estratégico, la estrategia general, porque no solamente una estrategia militar, es también diplomática, hoy en día industrial, tecnológica, etc. Pero a la verdadera conducción militar de las operaciones es lo que se llama el nivel operacional o de la estrategia militar, es decir, exclusivamente la estrategia militar pura. ¿Por qué digo esto? Pues para que, sobre todo porque ya hace tiempo, ¿no? Sale en la prensa y tal, no hubo batalla. Hubo batalla porque había poca gente. Pues sí, hubo batalla. Y una batalla no tiene que ser que participen muchísimas personas. Normalmente el pensamiento militar popular está muy influenciado por la Primera Guerra Mundial, aunque ya pasó un siglo. Y entonces la batalla tiene que ser miles de personas y los frentes, pues eso, de mar a mar, ¿no? Bien, pues eso es un pequeño, eso ha ocurrido en el siglo XX, ¿no? En las dos guerras mundiales, pero es un pequeño paréntesis en la historia militar y en la historia de la humanidad. Vamos a poner un ejemplo. Primera Guerra Mundial, el mundo es el teatro de la guerra, prácticamente. Teatro de operaciones de Europa Occidental. Pues hubo muchísimas campañas en esa guerra mundial, en la Gran Guerra, hubo muchísimas batallas, y vamos a coger un ejemplo, ¿no? La batalla del Somme del 16. ¿Ves? Hay muchos combates. Vamos a fijarnos en un solo combate, el primero, que se inicia poco antes del amanecer del 1 de julio de 1916. La batalla fue larguísima, duró hasta el 18 de noviembre, o sea, 4 meses y medio. Bien, ¿qué importancia tuvo esta batalla? Ninguna. ¿Cuántos muertos hubo? Y prácticamente en los primeros 20 minutos. Es difícil calcularlo, pero muchísimo en los primeros 20 minutos. Muertos 19.240. Más de 57.000 bajas solo británicas. Participaron 13 divisiones británicas y 6 francesas. Contra el segundo ejército alemán serían unas 10 divisiones. Y no tuvo ninguna importancia. Vamos a coger otro ejemplo. Vamos al año 1000 antes de Jesucristo, la guerra filisteo-israelí. Pues realmente, si cogemos a la Biblia como fuente, eso es una campaña con una sola batalla, con un solo combate entre David y Goliat. Es un combate entre paladines. Y importancia bastante, bueno, porque sigue habiendo constancia, ¿no? en todo el mundo de esa batalla. Y muertos uno, Goliat. Es decir, que el enfrentamiento puede ser muy importante, aunque sea un simple enfrentamiento, puede ser muy importante y puede estar concatenado a una serie de circunstancias históricas y ser trascendente. Luego, cuando se dice la batalla de Covadonga, no, fue una escaramuza. Una escaramuza es una reyerta sin importancia, pero no fue una escaramuza, porque no fue una reyerta sin importancia, porque aquí estamos todos sentados hablando de la batalla de Covadonga. Y vamos ya directamente a entrar con los antecedentes. El reino godo de Toledo está en crisis a principios del siglo VIII, que es el periodo que nos ocupa. Hay un avance islámico por el norte de África, tanto es así que en el 707 ya está enfrente de las murallas de Septem, Ceuta, la actual Ceuta. Va a haber una serie de circunstancias, entre ellas la más importante es que el come de Iulia Traducta, la actual Algeciras, que las fuentes árabes le llaman Balí Maja al-Ándalus, es decir, el comandante del estrecho de España, pues va a desertar, se va a pasar al enemigo. El come de Iulia Traducta nos ha quedado, no por su nombre, parece ser que se llamaba Urbano,
ha quedado con su cargo, Comes y Ullas, que vulgarizándose ha terminado en Conde Julián. Esto que a lo mejor a alguno le puede sorprender, esto no es una cuestión mía, es de García Moreno, que es uno de los principales, luego de las mayores autoridades en Godó del mundo. Hace referencia de ello en el diccionario bibliográfico de la Real Academia de la Historia, que es muy interesante. Ahí están todos los personajes importantes, ahí hace referencia a esto. Bien, como comandante en jefe de lo que hoy llamaríamos el mando unificado del Estrecho, que tiene fuerzas terrestres y fuerzas navales, se pasa al control y permite el desembarco con sus buques, permite el desembarco de las fuerzas islámicas, que están capitaneadas por Tarín. Y tenemos la batalla de Guadalete, en el cual pues, el ejército godo es derrotado, masacrado prácticamente por la deserción de parte de los mismos. La crisis que hay en el reino de Toledo es también interna, y por simplificar, hay dos grandes bandos, dos grandes partidos. Por un lado, el partido viticiano, que son los partidarios de que la elección del rey, el sucesor a la muerte de Vitiz, sea dentro de la familia, es decir, por heredero. Y luego, pues el partido rodriguista, que lo que pretende es que la elección sea de acuerdo con las leyes, es decir, se reúne el Senatus, que es una suerte de reunión de las oligarquías del momento, es más grande que la aula magna, y hay que distinguirlo del oficio palatino, que es la estructura, digamos, más superior del gobierno. Bien, los viticianos van a desertar en la batalla y Rodrigo va a aparecer en la misma y el ejército va a estar destruido. Creo que con la destrucción del ejército godo, va a quedar lo que llevamos hoy en día un espacio vacío de batalla, es decir, ya la despoblación que hay en todo el reino, porque hay una serie de hambrunas, hay una serie de epidemias de peste, o sea, la población está muy, muy disminuida. Al perderse, destrozarse por completo el Estado y el poder constitutivo del Estado en ese momento, que es el ejército, pues va a quedar un espacio vacío que va a permitir una rápida conquista de toda la península. 711, 712, 713, 714. 4 campañas. Con 4 campañas prácticamente la península está conquistada. Toledo va a caer el 11 del 11 del 711, el día de San Martín, y parte de los restos del oficio palatino y parte de las oligarquías que están en Toledo van a marcharse, y entre ellos, como luego veremos, vendrán a Asturias, de la misma forma que lo hacen otros. La cuestión, otros en otras ciudades, en otras zonas. La cuestión está en que en el 714, algunos dicen que el 13, la situación es la siguiente. Ya están Musa mandando, ya no es Tarik, el comandante en jefe es Musa, y tiene una serie de zonas que la he puesto en azul, que están en absoluta rebeldía, ¿no? La parte norte de Portugal y la zona cantábrica, ¿no? Santander, Asturias, la Galicia actual, ¿no? Y hay otras que las he puesto en verde, rayada, que en Sevilla, Córdoba, la zona de Orihuela, por la cartaginensis. Bueno, pues que ahí se han llegado a una serie de acuerdos. Tenemos constancia del acuerdo entre Abdelazid, que es el hijo de Musa, y el duque Teodomiro de la Cartaginense, el Tutmir de las crónicas árabes, en el cual se llega a un pacto. Habían puesto la banderita de una media luna con la cruz. Bien, en el 14, posible fuese el 13, Musa hace una campaña para liquidar las resistencias del cuadrante no occidental. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a vencer y va a mandar hacia la zona de Asturias pues a un destacamento, y ese destacamento va a llegar a un acuerdo con la resistencia, y tenemos constancia de esa resistencia, arqueológica.
gracias a las excavaciones que coordinadas por Jorge Camino Mayor, con Rogelio Estrada, Yolanda Vinegra, y colaboraciones de varias facultades de la Universidad de Oviedo, etc., pues descubren y sacan a la luz unos restos que vamos a verlos a continuación. Bien, ¿qué ha pasado hasta el 14? 711-714, pues que la parte norte es un lugar donde se acogen desplazados que huyen de la represión islámica. Entonces, en la crónica de Alfonso III dicen que ese conjunto de desplazados se metieron en la tierra de Asturiano. Y es así, ¿por qué? Porque tenemos esos hallazgos arqueológicos justos en las calzadas, las dos calzadas de penetración a la actual Asturias. La calzada de la Canisa y la calzada de la Mesa. Bien, pues en los dos puntos tácticamente insuperables nos hemos recorrido toda la calzada. Los mejores sitios para cerrar la calzada con el mínimo número de fuerzas es donde están estas fortificaciones que hacen presumiblemente los restos de la monarquía de Toledo, que se refugian en Asturias, evidentemente también con la participación de la población. Bien, ¿dónde se encuentra el centro de poder? Pues previsiblemente el Gijón, porque es el poblamiento principal. Almaquiri es una fuente muy tardía, pero se utiliza muchísimo porque cita a otras fuentes ya cuyas obras han desaparecido, no han llegado a nuestros días, y es por esa circunstancia, porque parece también muy moderno, ¿no? El citar como se hace hoy en día, ¿no? En cualquier trabajo académico. Bueno, este Almaquiri habla de la roca de Pelayo sobre el mar océano. Claro, no dice Gijón, pero parece evidente que la roca de Pelayo sobre el mar océano es. Y dice exactamente roca de Pelayo, ¿no? Por eso lo he puesto ahí en árabe. Bien, ¿qué ocurre cuando llega Muza en la campaña hacia el cuadrante noroccidental y ocupa Lugo? Pues presenta un destacamento. Y ahí están esas fortificaciones tremendas. Fortificaciones que obligan a la fuerza islámica a pactar. Hay un pacto y digamos que hay una rendición, pero realmente no es tal rendición porque se va a quedar una cosa parecida, debió ser, suponemos que es una cosa parecida a la que ocurrió en la Cartaginensis con el duque Teodomiro. Entonces, Gijón va a tener, Gijón como capital o como centro de poder de toda la zona, es decir, la Asturias transmontana, el país Astur transmontano, porque el país Astur no es la actual Asturias, el país Astur es mucho más grande, es pues entre el Esla y el Duero y los montes de Galicia, todo ese rectángulo. Pues la parte transmontana va a quedar pues con sus leyes, con su religión y va a pagar un tributo. ¿Esto está en algún sitio? No, pero lo presuponemos. ¿Por qué? Por lo que vamos a decir ahora de las fortificaciones y porque ya tenemos antecedentes que ha llegado hasta nuestros días, que es el acuerdo entre Abderasi, hijo de Musa, y Mino, ¿no? Bien, volvemos otra vez a Almaquiri y nos dice, que los cristianos se admiten, pagaron la yirsa, es un impuesto, un tributo, y los árabes se establecen los pasos más difíciles. Bien, vamos a ver solamente la cuestión de la calzada de la Carisa por brevedad. No vamos a meternos en las fortificaciones del Collado del Muro, en la calzada de la Mesa. Aquí tiene usted la Carisa, para hacernos una idea, por ahí estaría, todo esto a grosso modo. Estaría Mieres, Curriecho, y ahí está el Homón de Faro, que es la fortificación en Goda que cierra la calzada. Bien, si nos ponemos desde Curriecho, este sería el aspecto de la muralla. En la parte central tiene un hiato
que presupone, no se encontró nada, pero se presupone que ahí hubo una suerte de empalizada. Por otra parte, la idea era dejar abierta la calzada, que era pues la autopista del Huelva del momento. Perdón. Bien. ¿Por qué he dicho antes que es evidente que los restos de la monarquía se refugian en Asturias? Porque para hacer estas murallas, son 425 metros de muralla, hace falta pericia, hace falta oficio, hace falta dinero. Si hacemos los cálculos de los trabajos de zapa, de movimiento de tierra, pensado en cuestiones manuales, claro, evidentemente sin máquina. Bueno, pues se puede hacer esto en 3 meses y medio. Esto es una cosa orientativa para que veamos la complejidad del problema. En 3 meses y medio con 3 quingentenas, una quingentena es una unidad gota de 500 hombres, y luego nos hace falta casi 5.000 kilos de abastecimiento diario sin considerar el agua. El agua hay que subirla a estas altitudes de 1.800 metros. Entonces, el convoy diario solamente para abastecimiento son 52 mulos diarios, que tienen que ir a donde estén las vituallas y subirlo. La defensa militar son 3 milenas, o sea, 3.000 hombres. Estamos hablando de una defensa perimétrica de la zona y luego con una cierta profundidad, pues para permitir el flujo logístico. Se puede defender bien con 1.500. Pero para que nos hagamos una idea, esas 3 milenas pues necesitan 300, diariamente 390 mulos. Pero claro, no vamos a estar día a día manteniendo a esas fuerzas y en el momento de los trabajos a los trabajadores. Lo normal, y en la época era normal, los abastecimientos de 15 días. Un abastecimiento de 15 días, básico, son 1.950 mulos. Bien, no tenemos, para que veamos la importancia del asunto y la necesidad de que haya dinero. No sabemos cuánto vale un mulo en la época, lo sabemos por estudio de Claudio Sánchez Albornoz en el año 1000. Pero en una economía de trueque, una oveja en el siglo VIII comía el mismo número de personas con una oveja que en el siglo XI, en el año 1000. Y una oveja era un sueldo. Si vemos los precios, que lo sabemos gracias del año 1000, los 1.950 euros son 78.000 sueldos, 78.000 ovejas. Un caballo de batalla valía 300 y pico sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía que haber detrás un poder financiero. ¿De dónde sale? Pues de los restos del gobierno de Toledo que se refugian aquí. Luego, lo que se dice en la crónica de Alfonso III es cierto. Asturias fue el refugio de la monarquía. ¿Cómo se hicieron estas murallas? Bueno, sabemos por la historia de Bamba de Julián Toledo, que es 30 años antes, de que el ejército hace con facilidad y rapidez murallas, y ahí tenemos una prueba, ¿no? ¿Qué se hacía? Bueno, pues se plantaba una serie de estacas, se ponían travesaños, se rellenaba antes con escombro. Visto en esquema, la estaca se rellena, se hace una empalizada para protegernos de los disparos tensos, de trayectoria tensa, y luego un mantelete pues para proteger a los defensores de los tiros curvos, de piedras, ondas o flechas que se utilizan a gran distancia y se cogen el máximo ángulo de tiro para tener el máximo alcance. Normalmente es una trayectoria de 45 grados en el inicio y entonces viene a ser un disparo vertical, ¿no? Bien, vamos a volver a la zona. Una de las para que vean lo bien que estaba hecho, una de las posibilidades es envolver, en este caso, por la parte que da Río Negro, creo que es. Bien, esta zona que está muy arbolada, y probablemente entonces también está muy arbolada por los descubrimientos, bueno, por los análisis de los barros y tal, es dificilísima, y es prácticamente subir a gata. Bien, previendo eso, aquí hay una suerte de baluarte de módulos hecho de piedra, y por supuesto sigue la muralla.
Otra posibilidad es envolver por el otro flanco y subir hacia el Camp de Lucien. Pues ahí hay otro baluarte. Es decir, que esto estaba muy bien pensado. Luego hay un hiato que invita a atacar de frente, ¿no? En las excavaciones también se encontraron depósitos de munición intactos. Es decir, las fortificaciones van a ser sistemáticamente echadas abajo, ¿no? Las fortificaciones van completamente desmontarse. Se vuelcan los escombros, y los escombros se volcaron, entre otras cosas, entre los depósitos de munición. Retirados los escombros, encontramos cientos de munición de fustíbalo, que son unas piedras redondas, entre 300 y 500 gramos. Es decir, no hubo combate, porque si no, no habría depósitos. El hiato invita a atacar. Entonces, si no se envuelve y se ataca de frente, se encontraron depósitos intactos en extremos, en los dos extremos. Previsiblemente había más depósitos de munición. Lo que pasa es que derruirse eso y luego 1300 años de inviernos, de nevadas, de lluvia, pues estarán las piedras en el río. Pero que hay un perfecto cruce de fuego. Es más, pese a que la muralla es curva, hay enlace entre los dos extremos. Viendo las cotas de las dos torres, de los dos baluartes, hay enlace. Se puede mandar. Pero es que no queda ahí la cosa. Es que hay enlace con el collado del muro, gracias al punto intermedio que sería el Pico Águila, muy cerca, a unos metros del collado del sur. Es decir, esto está hecho por profesionales. Esto no está hecho por unos rebeldes, pastores, montañeses que se ponen, no. Esto está hecho por profesionales. Es decir, gente que tenía un criterio sólido, criterios tanto operacionales como para controlar todo el espacio, y desde el punto de vista táctico, porque las posiciones son inmejorables. Yo no he encontrado otras mejores. Bien, ya estamos en situación. Han llegado las fuerzas islámicas, se ha llegado a un pacto. Hay cierta libertad, se mantiene la religión, se paga un tributo, pero siguen los asturianos y los restos, los desplazados de Toledo. Hay constancia de que también de Mérida, cuando Mérida primero cae, después se subleva, luego Musa la sitia, deja el sitio de alterarse, cae, muchos habitantes de Mérida se refugian también aquí y suponemos que de otros lugares. Bien, ¿cómo están organizadas las fuerzas islámicas? Bueno, voy a una fuente tardía, que es del siglo XIV. Y ahí describe, esta es una obra que se hace al principio del reinado de Muhammad, rey de Granada, Muhammad V, si mal no recuerdo, y la idea es propagandística para aumentar la moral de los jóvenes para luchar contra los reinos cristianos. Y entonces este hombre escribe de cómo era el ejército de los antiguos, para tomarlo como modelo. Y entonces describe lo siguiente. Ahí lo tienen traducido. La unidad más básica es la Uqda, que significa lazo. Aquí la tienen en árabe, que son 8 hombres. Entonces aquí dice, bueno, pues que sobre cada son grupos de 5. 8 Uqda van a formar una BAM, que podemos traducir por partida. Y 5 BAM van a ser una ligua, que hoy en día en el árabe moderno es brigada. Esta ligua ya tiene 200 hombres, que estarán mandadas por un Naqib. En el árabe egipcio, Naqib es capitán, es decir, 200 hombres más o menos lo que puede ser una compañía. 5 liguas forman una alán, que traducimos por bandera, y 5 alán forman una raya, aquí la tienen en árabe, que se traduce por estandarte. Bien, ¿y cómo enlazamos esto con Musa, que llega, a mi juicio, con 3 rayas, es decir, que 3 estandartes, más los que ya tiene Tariq, que calculo que 2?
¿Cómo lo enlazamos? Bueno, pues si nos vamos al Morro Rasí, Maillo y la revista de la Universidad de Salamanca, en el congreso que hicimos después de las excavaciones en el 11 o en el 12, quiero recordar, me decía, aquí todo el mundo copia de Racing, las crónicas árabes y todo el mundo copia de Racing, ¿no? Bueno, pues aquí en el texto este de Racing, o atribuido a Racing, por lo que el texto se pierde, nos dice, aquí he puesto la traducción muy ligera, porque bueno, nos dice que Musa está aquí, se reúne con sus estandartes para determinar la batalla. De una forma muy reducida, ¿no? Porque aquí empieza diciendo, y se dijo que Musa, hijo de Musair, llegó al monte de los monos, que de la Calpe, es decir, luego fue Gibraltar, en fin, total, que se reúne en la isla, en Al-Jazira, la isla, Al-Jazira es isla, que de ahí va a venir la palabra Algeciras. Bueno, pues ahí se reúne, es decir, tenemos la gran unidad que es la raya, y previsiblemente la organización sería la misma o muy similar. En general los ejércitos mantienen unas organizaciones, los ejércitos que han sido famosos, o que han conquistado, como los ejércitos conquistadores, como puede ser las legiones romanas, como puede ser las fuerzas islámicas, mantienen unos números constantes en sus unidades, que tienen que ver mucho con el número de Dunbar. Este es un investigador inglés en que, bueno, parte de una serie de bases de decir, bueno, que el grupo íntimo son 8 hombres, yo puedo conocer perfectamente a 150, dice que las tribus antiguas, las tribus en el paleolítico, cuando superaban los 250 tendían a dividirse en 2 grupos. En fin, es decir, que los números pueden ser muy similares porque son los útiles para la guerra. Bien, ¿cómo tenemos la organización? Pues abajo aquí tenemos lo que sería un nudo, 8 soldados, 5 nudos una sección o van, 5 van una compañía o ligua, 5 ligua una alán, bandera o batallón, ¿no? Y 5 alán pues por un estandarte que es muy similar a las brigadas actuales, que vienen a ser unos 5.000 hombres. Bien, ¿cómo funcionaba? Bueno, pues si nos ponemos a estudiar, esto es una deducción mía, si nos podemos a estudiar posibles formas, posibles capacidades, movimientos, formas de actuar e interactuar, yo pienso que la ligua, en 200 hombres, tenía más o menos este despliegue. Es decir, 2 vanos, secciones de 40 hombres en 2 filas al principio, y luego detrás los arqueros, una fila de arqueros de 40 hombres, otra sección o van, otra van de honderos y otra van de fustival, por cuestiones de alcance. Bien, lo digo, esto es importante para luego ver el desarrollo de la batalla. El jamis, el orden, el jamis, ¿cómo actúa? Jamis es 5, es decir, organización pentónica. ¿Cómo actúan? Pues normalmente, de forma sistemática, había un centro, calvo, corazón, una vanguardia, bucalán, una retaguardia, zagara, de ahí viene zagara, del español, ¿no? Y luego 2 flancos. Maisara, que sería el ala izquierda, o el flanco izquierdo, y Maimana, que sería el ala derecha o un flanco derecho. Bien, esto era sistemático, y hubiera mucha gente o poca gente, la formación era esta. Que una raya, estos 5 elementos son los 5 alán de 1000 hombres. Que hay una ligua, pues serían sus 5 elementos de la ligua. Bien, sigamos ya con los efectivos. Hemos visto más o menos cómo está organizado. Ahora vamos a ver cuántos efectivos islámicos participan en la batalla de Covadonga. Bueno, las crónicas nos hablan de 187.000 hombres, eso es una barbaridad. Y luego nos da un dato importante, que hay
fundíbulos, que yo creo son los fustíbulos, que es una onda en el cual aumento mi brazo con un palo. En consecuencia al aumentar la palanca, tengo muchísimo más alcance. Nos habla de onda, nos habla de espadas, nos habla de lanza y nos habla de saeta, es decir, de flechas, arquero. Por eso he puesto la anterior distribución con esas armas. Bien, 187.000 es un disparate y para ello vamos a hacer un somero cálculo logístico, porque es lo único que nos permite decir, no, esto es exagerado. De Gijón, que previsiblemente era la base de operaciones de Munuza, a Covadonga, bueno, pues hay unos 80-79 kilómetros, son a 24 kilómetros diarios, porque en fin, la montaña no es muy pronunciada, son casi 4 días de marcha. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que vamos a calcular 4 días, normalmente cada 3 días de marcha conviene descansar uno, y esto se hace ahora, pero se hacía en tiempos de Roma, y cualquiera que haya andado mucho me dará la razón. Es decir, que me hacen falta 4 días, luego me hacen falta 4 días para volver, ya son 8, y luego para las operaciones que vaya a hacer, que con toda probabilidad era una operación de castigo a los rebeldes, pues que 4, 5, 6 días, es decir, me tengo que llevar otros 15 días. Pensemos 15 días para una fuerza y tengamos en cuenta, bueno, que 2,5 kilos por hombre y 7 kilos para el ganado, solamente en abastecimiento es una complejidad. Bien, vamos a ver una formación, vamos a poner a andar a los 187.000 hombres de la crónica. Bueno, pues ahí tenemos una onda, un pequeño pelotón, en fila de 1 por su muro 17 metros, los cálculos he hecho como 11 metros en fila de 2, la calzada en esa época, después de siglos sin mantenimiento, casi seguro, por lo menos desde el siglo V, dudo que pudieran ir de a 2, normalmente tendrían que ir a 1, en algunos sitios se podría ir a 2, pero eso va a dar lugar, pasar de 2 a 1 da lugar a más retraso, aunque parezca mentira. Pero bueno, para que nos hagamos esto es para que nos hagamos una idea. Volvemos desplegamos a toda una columna, en este caso, estoy desplegando una ala, 5 serían una raya, vemos pues que tiene una profundidad de 55 metros, la ligua tiene 275, etc. Es decir, la raya ya tiene casi 7 kilómetros, es decir, que si con estos cálculos, si nos vamos a los 187.000 hombres y somos un poco serios y dedicamos, estoy hablando de porcentajes usuales, en los ejércitos hipomóviles, pues eso, unos 37.000, esto es porcentaje, auxiliares, ¿no? Unos 37.000 ahí, pues me quedan 150.000. 150.000 son 30 rayas, son 207 kilómetros, es decir, que el primer hombre de la expedición de la crónica llega a Gijón y el último está saliendo de Benavente, pues son sin pararse. El tiempo de desfile, si nos ponemos y nos sentamos y vemos pasar a la fuerza encolumnado, pues son 8 días y 4 horas viendo pasar gente. Bien, esto es un imposible, pero bueno, vamos a suponer que hemos metido los 150.000 combatientes en la zona, ¿no? En Soto de Cangas, entre Soto de Cangas y Cangas, no caben todos, ¿no? En Soto no caben todos. Bueno, el abastecimiento diario para esa fuerza, con los mismos criterios, me va a exigir más de 13.000 mulos. Y si pongo a los mulos en fila, cuando el primer mulo llega a Soto de Cangas, el último está saliendo de Gijón. Pues son 13.000 mulos con sus acemileros, todos comen y beben. Es decir, que es una complejidad logística imposible en la época. ¿Tenía el Imperio Islámico fuerza? Por supuesto, y más. ¿Pudo hacerlo? Pues también, pero hacía falta transporte naval y de eso no hay constancia. Es decir, que estos simples números nos hacen desistir de la idea
esas cifras de enemigo. Nosotros, personalmente, he puesto un número que considero razonable, que van a ser unos 1000, es decir, una ala. ¿Por qué? Porque es casi seguro que Musa tiene 4 o 5 rayas. Y es muy probable que una raya tuviese todo el cuadrante noroccidental. O sea, el Duero, la cabecera del Ebro y probablemente Pamplona, todo eso y hasta el mar, ¿eh? Entonces muchísimo terreno, pero luego tendría pues otra raya en la parte suroriental, otra en la occidental y luego toda en la zona de Aragón, Cataluña y la Septimania, que es también del reino, que está en Francia. Bien, ¿cuáles pueden ser las fuerzas de Pelayo? Bueno, pues Pelayo cuando organiza piensa en un pequeño plan estratégico y se refugia en una zona, bien porque tiene tierra, en consecuencia tiene fidelis, siervos, etc. Pero la zona elegida, que son Picos de Europa, es una zona de praderías que tiene abundante agua y que tiene unos fosos naturales impresionantes. El río Dobra por un lado, la garganta del Cares por otro, y luego el río Güeña, que no es ningún obstáculo así en serio, pero por el norte solamente hay una entrada que es Reinazo arriba hasta Covadonga. Y en Covadonga, ahí acaba el valle de forma abrupta y tenemos la cueva, que es una suerte de fortaleza o garitón, si prefiere, que cierra por completo el valle. ¿Cuándo se recogían los tributos? Pues normalmente a finales de verano. Bueno, cuando vengan a cobrar unos tributos, llevamos los ganados y las familias a los picos. El ganado seguramente ya estaba en las praderías de verano, y si son capaces que suban. Luego parece lógico. Bien, ¿qué nos dicen las crónicas? Las de latín no nos dicen nada, las árabes sí dicen algo. Entonces, casi todas hablan de 300 hombres. Y luego dicen, bueno, que quedaron 30 y 10 mujeres, y entonces, bueno, pues ¿qué daño pueden hacer? ¿No? Pues los dejamos tranquilos. Vamos a tomar esta cifra porque yo la veo razonable. Además, curiosamente, esto de los 30 hombres me llamó la atención. Entonces, si nos vamos a la cueva y quitamos las construcciones y la hacemos un poco antigua, en lo que es la boca caben exactamente 30 hombres. Es una cosa curiosa. Bien, vamos a dar por buena a esos 300 hombres dentro de la fuerza rebelde. Bien, ¿qué es lo que se planea? Pues probablemente Munuza planease lo siguiente. La rebelión, las motivaciones pueden ser varias, y probablemente fueron un cúmulo de circunstancias. Probablemente una serie de abusos que se traducen en las crónicas como pues estos líos matrimoniales o líos de falda, como lo queramos llamar, pero también por la doble imposición, es decir, por el tributo que se toma con violencia si no quieres entregarlo. Entonces se daría lugar a todo tipo de abuso y pues estallaría la rebelión. Entonces lo que hace Munuza, bueno, voy a dar un escarmiento. ¿Qué puede sacar Munuza de todo su despliegue, no? En el supuesto que tuviese una raya, es decir, un estandarte. Pues dudo, pero tiene bastante que ocupar y controlar. Pues como mucho, pues una raya, quizás 2. Yo me inclino por unos 1000 hombres. Entonces dirá, bueno, pues me voy a darle una operación de castigo. Y están tan convencidos de su superioridad que va a emplear, Munuza va a emplear toda la fuerza que tiene en hacer esa represión, por lo que luego veremos. Y el mando se lo da a Alcama. Alcama en Narilla, en árabe magrebí, del norte africano, es el alto, es un bereber. Y entonces debió ser un hombre, pues eso, destacable, ¿no? Bien, ¿cuál sería el planteamiento teórico de Pelayo? Evidentemente esto es una especulación. Bueno, tiene 300 hombres, lo que es lo normal, porque lo agrupase en 3 centenas, que era una unidad típica goda,
conjuntos de 100 hombres, con cada centena con 10 decenas. En 3 grupos, uno en la cueva, sería aquí, otro vigilando el movimiento, aquí tenemos un punto clave que es la Yerice, hay un estrechamiento, y luego en profundidad, porque pudo pensar, bueno, me pueden aislar a la cueva, pero luego, bueno, pueden mandar gente a llevarse los ganados que tenemos en los prados de verano. Entonces da profundidad al despliegue con otro punto. El punto clave es la huesera, o en la entrada o en la salida. Yo ocuparía los dos. Entonces Pelayo probablemente pues 3 centenas y tendría ese despliegue. Por lo menos lo veo lógico, de acuerdo con el terreno. Una parte de vanguardia para vigilancia y observación, que ya estarían vigilando más adelante, y irían siguiendo a la fuerza. Lo que es la defensa de la cueva, la cueva no caben más de 90 personas. Hay que pensar que hay que poner munición, hay que poner algo de alimento, en fin, no caben muchos más. Entonces este sería el despliegue de la centena más o menos, ¿no? La centena puede tener 80 o 115, es lo de menos, ¿no? Pero para hacernos una idea. Bien. Debió pensar dar profundidad al despliegue, como hemos dicho, y luego esta unidad, si sortea, si es capaz, que puede, por la parte, precisamente por esta parte, porque es la parte norte o noreste, es la zona de más umbría, de más vegetación. Hoy en día tenía más vegetación, pero si entonces tenía tanta vegetación una ladera como de otra del Reinazo, siempre la parte norte siempre más oscura, más densa, y es más fácil la ocultación. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Pues previsiblemente la fuerza acampara en Soto de Cangas, porque es el lugar más adecuado, por lo menos un día de descanso allí, y al día siguiente pues dirían, bueno, vamos, evidentemente mandarían reconocimientos, localizarían o confirmarían que sigan los rebeldes como punto fuerte de la cueva, y entonces, bueno, pues subimos Reinazo arriba, ocupo el cerro, la altura de la actual basílica, y al amparo de eso hago una demostración de fuerza. ¿Qué es lo que hago antes de desplegar frente a la cueva? Pues ocupar el cerro. Luego no olvidemos de que tenemos una centena que está oculta en la ladera del Reinazo, sería la ladera derecha, y luego la centena que da profundidad al despliegue. Bien. ¿Qué es lo que harían? Bueno, pues planearían, desplegamos, despliega la vanguardia, la Mocadama, ocupa el cerro, sigue Alcama con Alcal, su fuerza, la fuerza suya del mando, el corazón, y luego el resto hago una demostración de fuerza desplegando frente a la cueva. Llevo al obispo Opas, lo dicen las crónicas, porque perfectamente pudo ocurrir, no tiene por qué ser una invención. El obispo me sirve a ver si convenzo al personal para que se rinda, hago una demostración de fuerza, intento convencerlo, y si no, pues habrá que proceder. Bien, la crónica de Alfonso III, bueno, pues nos da un detalle, además es el único texto alto medieval que hay un diálogo, en fin, es muy detalle. Evidentemente no había allí nadie grabando, ¿no? Con un radiocassette, ¿no? Con un magnetofón. Pero bueno, la cuestión, vamos a lo importante, es que hubo pues una negociación, que la protagoniza Opas. ¿Por qué? Porque es el más allegado. ¿Dónde se sitúa Opas? Pues en el montículo de enfrente, pues se puede, para que se vea y lo pueden escuchar, que sería pues la parte de la actual basílica. Las negociaciones fracasan y Alcama manda a comenzar el combate. Y luego da una circunstancia curiosa, que vamos a verla, que dice que, bueno, pues con la intervención, ¿no?, las magnificencias del Señor, una cosa milagrosa, que las piedras
salían, rebotaban y caían encima de la fuerza. Vamos a ver esto que parece fantasioso, pero tiene una explicación, a mi juicio, desde luego no con el milagro, ¿no? Pero vamos a verlo. Y luego, bueno, pues llega un momento en que los islámicos se dan la fuga. Esto es lo que nos dicen las crónicas. Bueno, vamos a ver si tiene alguna lógica. Bien. El plan de Alcama es: voy a rendirlos por disuasión o por saturación de proyectiles, ya que la cueva está muy alta y es difícil asaltar la cueva. Yo despliego, hago la demostración de fuerza y empiezo, si no se rinden, pues empiezo a lanzar proyectiles. Si es una sola LAN, tengo 200 arqueros, con la organización anterior, 200 arqueros, 200 sonderos y 200 señores armados con fustival. Sí, 600 personas lanzando proyectiles. Bien. Si consideramos los disparos por minuto que pueden hacer las armas, estos datos están hechos de reconstrucción arqueológica de tiempo de romano. Pero las ondas son las mismas, los arcos son similares y el fustíbalo es similar, ¿no? Entonces, en los 20 minutos, a 8 flechas por minuto, 4 tiros de onda por minuto y 4 tiros de fustíbalo por minuto, puedo meter en la cueva, si es que aciertan, pues esas cantidades, una inmensidad. Son 100.000, casi 100.000 proyectiles. Y hay 100 en la cueva, a 1.000 por uno, alguno daría, ¿no? Entonces no es ninguna tontería desde el punto de vista teórico, ¿vale? No es ninguna tontería este plan. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que avanzamos, se ocupa el cerro de la actual basílica, ahí este sería, lo que se ve sería el CAL, es decir, la fuerza de Alcama, del Amir de Alcai que manda, ¿no? Y el resto de la fuerza estarían al otro lado del monte, que desde aquí no la vemos. Pero no olvidemos de la centena que está cerrando el paso y de la otra centena oculta, precisamente, previsiblemente yo me pararía en espera del acontecimiento en la Matona, que es un espolón que sale del monte, de la Matónoma hacia Reinaza, más o menos donde está puesta este dibujo. Bien. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que fallan las negociaciones y se empieza a disparar. En los primeros 10 minutos puedo tirar 32.000 flechas, 16.000 proyectiles de onda y otro tanto de fustival. Bien. En muchísimos casos, sobre todo en los fustívalos, seguro. Y depende de la distancia, pero también en la sonda estamos realizando un tiro curvo sobre un plano vertical. Es fácil no entrar por la cueva. Es decir, que tenemos miles de proyectiles que no entran en la cueva porque rebotan en las paredes, sobre todo los fustívalos. Rebotan en las paredes y caen. Luego no es lo que dice la crónica, pudo ser perfectamente probable. Luego, un pedrusco de medio kilo que cae desde los 40 metros, pues si me da en la cabeza, más de un descalabro ocasionaría. Y previsiblemente los arqueros que pueden tirar con tiro directo se aproximarían para poder hacer baja. Es decir, que alguna piedra debió caer en la fuerza que estaba muy cerca de la cueva. Bien. A los 10 minutos ya hay que empezar a municionar, porque la java del arquero lleva 12 flechas. Entonces tienen que acercar los muros de municionamiento. Los defensores de la cueva intentarían hacer algún daño en esos muros. Y en un determinado momento, y yo creo que muy pronto, porque vamos a meternos en la cueva y que nos llegan miles de proyectiles. Entonces, yo creo que muy pronto, antes de los 10 primeros minutos de orden de ataque, Pelayo daría la señal a esa centena que está oculta en la Matona para que actuara y atacase el
cerro de la actual basílica por retaguardia. Entonces tenemos un movimiento a retaguardia y se está municionando. Y luego están las piedras rebotando. Eso pudo ocasionar cierta confusión. Pero el ataque terminaría cerrando por retaguardia, por la espalda. Habría despliegues de fuerza que estarían corriéndose hacia la zona de abastecimiento, que lo he representado aquí con un muro visto desde el aire. Se atacaría, entonces Akama ha muerto, probablemente en los 10 primeros minutos o en el minuto 11, ha muerto, la fuerza se ha quedado sin mando, hay un ataque por retaguardia, las piedras están rebotando, y todo esto a los 10-15 minutos de empezar la acción. Esto por fuerza tiene que causar sorpresa y desorden, y previsiblemente pánico. Y la fuerza huye, y huyen monte arriba. ¿Por qué huyen monte arriba? Porque tengo presión por retaguardia, si no me hubieran huido por donde han venido. Entonces esto que digo, que evidentemente es una especulación mía, tiene su lógica. Bien, irían monte arriba, ahí puesto, aquí tienen la cueva, la basílica, toda basílica. Irían pues por estas dos posibles hacia la Usera. La Usera es una hondonada, la Huesera es una hondonada que viene a ser una especie de descanso para el caminante. Llegan agotados, no van a llegar todos juntos, sería un chorreo de gente. Y ahí, a mi juicio, serían atacados por esa centella que es la profundidad del despliegue. Aquí tenemos una foto de la Huesera, el collado de entrada. Bueno, pongo aquí las fuerzas, que sería un continuo de gente desorganizada que huye porque me siguen presionando desde retaguardia, porque si no me presionan desde retaguardia, pues me quedo aquí y me defiendo. Pero no, me tienen que estar presionando, si no, no tiene sentido. Y aquí pues también se produciría un montón de bajas y un combate, o una serie de enfrentamientos con la finalidad de destruir o de matar al máximo número de adversarios. La retirada sigue, Claudio Sánchez Albornoz, que se la hace, nos la describe muy detalladamente. Esa excursión, esa expedición lo hace en el 21, y tenemos que hay un combate en la cueva, que es el decisivo, hay un combate en la Huesera, y luego se llega, sin itinerario, bajan al Cares, y entonces, ¿por qué no siguen Cares arriba por Valdeón para llegar a la posada de Valdeón y a León? ¿Por qué no siguen por el sur? Pues porque alguien se los impidió. Entonces, si nos paseamos por la garganta del Caris, por esta zona, pues vemos que con muy pocos efectivos se puede hacer bastante daño y cerrar, sobre todo si es fuerza desperdigada, desorganizada y ya agotada. Luego pienso que hubo otro enfrentamiento en Valdeón importante, porque pide que la fuerza salga de Picos y se vaya al sur. Sin embargo, sube por la Muesa, se va cruza toda la zona de Bulnes para llegar a sur. Y ahí sí que va al sur. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues porque no la dejaron, no hay otra explicación. Y luego, por último, dice Claudio Sánchez Albornoz, pues que eso es la zona. Bueno, en Cosgalla parece ser que hay un corrimiento de tierra, y también pues, dice que hay muertos y tal. Cuando la crónica se escribe, se dice que todavía se ve. Y Claudio Sánchez Albornoz nos dice pues que los restos serían exterminados en la zona de Liebre-Cosgalla, donde podemos decir que hay un combate de exterminio. Entonces, creemos que la rebelión es por incumplimiento de los pactos, contra todo pronóstico. Unos pocos cristianos, quizás 300, vence a muchos musulmanes, 1000 es una proporción no descabellada. Si tengo que atacar 300, pues 1000 es un número justo pero adecuado. Y la batalla de Covadonga tiene varios combates, o sea que es una batalla con pocos efectivos, pero es una batalla de enorme trascendencia, en el cual el fuego amigo, es decir, los propios rebotes de atacante, más el ataque por retaguardia, crea confusión, y eso le lleva al pánico y al desastre. Bien.
Como Munuza manda al Kama con toda la fuerza que dispone, Munuza se queda en Gijón sin nadie. La operación de castigo, que ahora iba a ser un paso militar, pues no ha sido tal. Y está Munuza sin ninguna fuerza. Entonces, estoy en Gijón y ¿qué hago? ¿Puedo defender Gijón? Pues no, porque no tengo fuerza. No tengo fuerza. Si nos ponemos a estudiar la muralla, y agradezco enormemente a Paloma García Díaz, la arqueóloga del ayuntamiento, pues que me estuvo enseñando y paseando, porque estuvo excavando y participando en excavaciones al respecto, pues hay unas 40 torres. Esas 40 torres hay que defenderlas, pero también podemos decir, bueno, vamos exclusivamente a defender las que dan al istmo. Van a ser unas 20. Si nos hacemos los cálculos, nos va a salir que me hacen falta 3 leguas, es decir, lo ideal, solamente para el frente del istmo. Bueno, pues 600 hombres. No tenía 600 hombres Munuza, porque no se hubiese quedado en Gijón. La salida, la fuga de la huida de Gijón es un indicio claro de pues, que las fuerzas suyas están aniquiladas. Pero tampoco después Pelayo va a ocupar Gijón. ¿Y por qué? Porque no tiene fuerzas para defenderla. Y muchísimo menos para atacar, salvo por la aventura de un golpe de mano nocturno, ¿no? Y Pelayo parece ser que era un hombre prudente, hasta el momento. Bien, esos 600 hombres no lo hay, en consecuencia lo ideal serían 1200, pero bueno, la verdad es que no lo tienen. Entonces la fuerza islámica abandona a Gijón. Y es probable que destruyeran pues, todo lo posible. Yo pensaba que un indicio de la destrucción podría ser, después de las excavaciones de la fábrica de tabaco, el depósito pozo que hay en la que se descubrió, pero no, me explicó Paloma que bueno, los estratos y tal, la destrucción es en tiempo de Enrique II, pero ya estaba el pozo inutilizado, ya estaba el pozo completamente, era un basurero a principios del siglo VIII. Bien, ¿qué sabemos de Olarie? Pues sabemos esto, no sabemos nada más. Entonces, primero aparece la figura de Munuza, que es el gobernador que se marcha, aparece el lugar y nos dicen bueno, pues que fueron todos muertos. Y también esto en la Rotense y en la Sebastián, pues exactamente nos dicen que pasaron a todas las fuerzas por el filo de la espada. Unos nos hablan de huida y otra de persecución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había información. Había información porque huyen y yo les persigo, luego ya sé que van a huir y luego me puedo posicionar para perseguirlo y para emboscarlo en el sitio más adecuado. Con esto del lugar, que es Olalíes, pues hay dos teorías, bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay dos principales. Una, la de Claudio Sánchez Albornoz, que dice que es la zona de Provenza, en el Valle de Tubia, y luego otra que la mantienen o la expone Luis de la Peña, García de Castro y Valdés y Río González, que en un topónimo que hay tal, que viene a ser el próximo Oviedo en el actual Coyoto, previsiblemente, y así lo creyó en el puente romano. Bien, ¿por qué Olalíes puede ser también Coyoto? Porque está justo al término de la primera jornada de marcha. Si hacemos las dos calzadas y vemos las jornadas de marcha considerando los tramos de alta montaña, pues ahí las tienen, ¿no? Entonces, es ideal hacerlo en ese sitio. ¿Por qué? Porque es el término de la primera jornada de marcha, tienen que cruzar un puente, la gente ya viene cansada, porque llevan todo el día andando, y entonces, bueno, pues es un sitio ideal, en la zona de Coyoto. Bien, aquí tenemos el puente romano de Coyoto. Esto parece que el actual es medieval, pero se piensa que ya es de factura romana. Aquí tiene una vista aérea moderna, ahí tienen el puente, y probablemente la batalla se diese en las zonas estas que señalo.
¿Por qué? Porque yo atacaría justo cuando estén cruzando. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza dividida en dos. Bien, entonces, hay que pensar de que las fuerzas tienen, pues, las islámicas, la moral baja, están desorganizados por las bajas, prácticamente, pues igual pudo reunir una ligua, no creo que reuniera más. La cola civil, pues, es numerosa, probablemente hubiesen más civiles que digamos militares, y con estos, pues la capacidad de maniobra es deficiente. Bien, aquí tenemos otra vez, aquí está el puente, quito las casas, ¿no? Quito las casas para darle una mejor ambientación, y pinto la zona. Bien, ¿qué es lo probable? Pues que al término de la jornada, lo más normal es, como se dijera, cruzo el puente y acampo, donde en un altozano, ¿cuál? Pues el actual Coyote, la parte más alta del actual del pueblo. Hay una cota, una pequeña elevación, unos 180 metros, 185, 86, si mal no recuerdo. Este es un buen sitio para acampar. ¿Qué es lo que debió pensar Pelayo? Bueno, pues hará eso. Voy a atacarlo cuando esté cruzando al término de la jornada, para ocasionar la máxima sorpresa y en un momento de más debilidad, y al cruce del puente siempre la fuerza se va a fragmentar, luego es también un momento adecuado. Iría con su mucadama, que ya hemos puesto que era de la vanguardia, iría con sus flancos en el centro del CAR, y luego probablemente la zama, ¿no? con su retaguardia. Bien. ¿Cómo puedo atacar? Pues puedo atacar al final de la jornada y el paso de la vanguardia, o al final de la jornada sin paso, o al inicio de la jornada y el paso del río. Pero, ¿por qué voy a dejar que descanse? Es ridículo. Luego no ataco, no voy a dejar que descanse, no. Al final de la jornada sin paso también es ridículo. ¿Por qué? Porque si lo hago en el paso está la fuerza dividida. Entonces lo normal es eso, que se hiciese cuando estén pasando. Y buscando eso, que la fuerza esté dividida en dos. Bien. Parece que hay dos combates, de la mucadama y la vanguardia, que intenta llegar al cerro y los de Pelayo lo impiden, y el combate contra al otro lado del río contra la retaguardia y los flancos. Si tengo poca fuerza, pues probablemente yo atacaría desde el oeste para tener eso a la espalda. Si no, atacaría por ambos flancos al otro lado del río y por la retaguardia. Depende de la fuerza que tuviese Pelayo, que tampoco sería mucho. Es evidente que, como la Liga lo dicen las crónicas, la fuerza es absolutamente destruida. Muere el gobernador y esto es un desastre de alcance político importante. Este combate, que es el combate de 300 o 400 contra 200, es un combate pequeñito, pero tiene una enorme trascendencia operacional dentro del momento. Tanto es así que los van a ser expulsados. Y vamos a tener una organización política capitaneada por Pelayo, que no va a ocupar Gijón, se va a quedar en Cangas de Onís, se va a quedar en ese refugio, que es una fortaleza natural, hombre prudente. ¿Por qué? Porque no tiene todavía fuerza como para defender la muralla de Gijón. Y tenemos un reino sin nombre, porque va a tardar en llamarse el reino de esto. Bien, ¿cuál sería eso? Pues esta zona, ¿no? La zona oriental de Asturias, a lo mejor algo de la montaña palentina en el norte de León, algo de Santander. Claro, la política de Pelayo, de matrimonio, en el cual su hija va a casar con Alfonso, el hijo del duque de Pedro, el duque de Cantabria, pues previsiblemente, bueno, se fuese incluso en vida de Pelayo aumentando la influencia política y de organización de esta suerte de zona liberada del poder islámico. Es decir, yo creo que queda claro que el episodio de Cogobongo y Olalí pone fin a la autoridad islámica en la zona. Y es el inicio de la actual monarquía, lo cual es, por muy pequeño que haya sido la batalla o por muy poco efectivo, es de una enorme importancia. Y luego una cosa interesante, esto me lo decía Maillo, que los descendientes de Pelayo van a ser llamados en las crónicas árabes
Malur Alkut, es decir, el rey de los godos, de Galicia o de los gallegos. Y estos títulos no son contra otros, no se le da ese título a otros líderes norteños, cristianos, que le están haciendo la guerra en el resto del norte peninsular. Luego, no está desencaminada la crónica de Alfonso III cuando empieza a sentirse heredero de los godos. Y probablemente Alfonso, que de niño es educado en el Bierzo con unos monjes que han huido de Toledo, de la represión islámica, y han sido acogidos por el padre de Alfonso por fuera, y le dan la ruina del convento de, creo que así, Samos, en el Bierzo, y le da tierra, esos impregnarían de la historia, la auténtica historia reciente de las vicisitudes del final del reino. Y Alfonso II el Casto debió beber de esas fuentes. Y es verdaderamente el primero que empieza a tener una concepción estratégica, no moderna como actualmente, ¿no? Pero sí una concepción de su lugar en la historia y de lo que ha pasado. Bueno, resumiendo, la batalla de Covadonga tiene varios combates, contra todo pronóstico, unos pocos van a derrotar, algunos muchos. La batalla de Guadalí es casi 3/4 de lo mismo, tiene por lo menos 2 combates, uno a cada lado del río, y va a ser el fin de la autoridad islámica en el país Astur-Tramontana. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues... Francisco. Sí. No es pregunta, sino agradecimiento de verdad por una excelente exposición, muy didáctica y muy bien mostrada. Muchísimas gracias. Al hilo de Olalíes, se me ocurre comentar lo siguiente. Si el ataque de la fuerza de Pelayo es al final de la jornada, eso quiere decir que es prácticamente un ataque nocturno. No. Va a ser un ataque por la tarde. Y todo el que haya andado mucho, andado de andar, sin coche, sin nada, con todo a cuesta, me dará la razón. Y luego esto viene haciéndose desde Roma y lo seguimos haciendo ahora. La jornada de marcha son 6 horas. Eso es lo prudente. 6 por 4, 24. 4 kilómetros por hora, 24 kilómetros. Eso es lo prudente en un terreno medio o llano. Y más prudente aún, porque lo que hemos trabajado con ganado, y yo como ya soy muy antiguo, muy mayor, yo cuando trabajo con ganado cuando era cadete, ¿por qué? Porque teníamos unidades de montaña con ganado. El ganado no es una moto, siente y padece. Entonces hay que acampar, hay que ponerle cama al ganado, hay que recoger leña, hay que hacer la comida, hay que llevar a pastar al ganado. Son 6 horas. ¿Y cuándo inicia el movimiento? Al amanecer. Y aprovecho la luz. Yo llevo 6 horas, ¿no? Llevo por la tarde. Y tengo aún 3-4 horas de luz, bueno, depende de la época del año o más, para hacer todas estas cosas. Entonces, sería a las 4 de la tarde. Sí, una buena matización. Y con respecto a los 300, que efectivamente encaja muy bien, ¿no? Con la argumentación visigoda, incluso romana, las escrituras, etc. Pero claro, también encaja muy bien con el mito. También encaja con los 300 de Leónidas. Y las crónicas pues van buscando antecedentes de prestigio. Me pregunto si detrás de esos 300 también está, bueno, las Termópilas, etc. Bien, pero los 300 son de las fuentes árabes, en árabe, que son muy enemigas, son tendenciosas, casi todas, ¿no? Entonces no creo que buscasen un paralelismo heroico, ¿no?, con las Termópilas y tal. Pero es como me decía el belga marroquí, las fuentes son las que son.
Entonces, podemos especular sobre las fuentes, pero tenemos que basarnos en algo. Sí. Hay proyecciones culturales de la aldea de Covadonga, incluso algunas en inglés, que hacen referencia expresa, ¿no? Se dan cuenta de los 300, las socioépocas termópilas, etc. ¿no? O sea, que efectivamente estamos ante un conglomerado de realidad, de mito, de todo. Es muy interesante. Si podemos, evidentemente, como ahora hay una manipulación en beneficio, dentro de un beneficio político, ¿no? O sea, yo me sorprendió enormemente el titular del País el 11 de septiembre, ¿no? del 2001. El mundo tiembla ante la reacción de Estados Unidos. Si hay una hecatombe o varias guerras mundiales y todos biológicas, y dentro de 100.000 años quedan 4 retazos, 4 grabaciones y no sé qué, y sale el diario del País, ¿qué pensará la gente? Los que eran unos malvados, cuando los malos eran los otros, ¿no? Sí, es posible. También con el 187.000 también hay estudios sobre... Sí, es posible. Pero bueno, las fuentes son las que son y a mí me parece un número razonable. 187.000 seguramente tiene que ver con la cábala. Sí, una cosa de esas, ¿no? Se puede... Están en la Biblia, que esas cifras están en los macabeos. Hay que pensar que un monje del siglo medio después, la literatura que había en la Biblia, todo el mundo entendía lo que era quiénes eran los eslavitas y quiénes eran los caldeos, y era una proyección natural que no era mentira, sino que formaba parte del lenguaje simbólico, sin ponerse a lo mejor cabalístico, no sé qué. Yo de estos, y en general cuando estudio, que me gusta ir a las fuentes, me costó Dios y ayuda a encontrar esas fuentes en árabe, que es un libro del 30 y tantos, de un francés. Me costó, lo mismo que lo de Arrazi, son unos estudios quiero recordar, no me acuerdo, una universidad de Madrid. Y me gusta ir a las fuentes primarias. Pero lo que nos sacamos de aquí, que hay muchos, o pocos ganan a muchos. Eso es la idea, el substrato, lo que hay en el fondo. Y es posible, lo hemos visto en las fotos, pero nada más que hace falta pasarnos por ahí. Yo estando en el batallón Toledo del Regimiento Príncipe, llamamos Covadonga, y pues aquello es complicado, y lo hicimos como unidad de infantería ligera pura, es decir, con todo al brazo, sin vehículos, es decir, los morteros al brazo, las ametralladoras al brazo, hasta los misiles contra carros puestos de tiro al brazo. Lo único que no llevamos a brazo fueron los cañones antiaéreos, porque no hay forma de llevarlos a brazo. Y entonces es complicado, el terreno es muy difícil, y aunque nosotros hicimos la maniobra bien porque maniobramos por las divisorias, pues aquello fue durísimo, nos vimos por el Reinazo, fue durísimo, pero tardamos toda una mañana en llegar al collado de Cebedeo, en la parte de la Amazonas, encima de la Amazonas, ¿no? Que da lugar que se ve desde el collado, se ve el Valle de Orandi, que es donde el río desaparece y sale por la cueva, ¿no? A los pies de la cueva. Es muy duro aquello. Yo quiero recordar en una obra de Ruiz de la Peña que el topónimo Odalíes lo sitúa en Lugones. En realidad Lugones está cerca de Coyote, bien es verdad, y también está bañado por el Nora, pero sí hay en este momento un prado en Lugones que se llama, no recuerdo exactamente cómo, Olaies o una cosa así parecida, no estoy seguro, sí. Pero hay indicios de que era más bien Coyote, porque Lugones también está en Nora, hay puente también. Sí, yo lo pongo por lógica. Por lógica, toda esa zona hay, de hecho, Lugones pues pudo ser, porque si vengo andando después de cruzarme toda la cordillera, pues me voy a Lugones y que es que hay más cosas. Probablemente Lugones parece ser que estuvo amurallada hasta el siglo V, ¿no? De los vándalos la destruyen, bueno, los vándalos alanos, bueno, los bárbaros, ¿no? No, eso fue, perdón, yo soy de Llanera y eso fue Lucus Astunum. Sí, por eso. Está Lucus Astunum es en los Lugones.
Bueno, pero es un... Bueno, ya sí, no, bueno, son varios castros, ¿no? Los que, ¿no? Los que hay por ahí, que probablemente formaron un conjunto urbano. Ahora, lo que sé lo que es Mural, pero tampoco sabemos dónde estaba, ¿no? Entonces, es posible, pero claro, luego es la zona. Sí, es la zona. Es la zona. Entonces, ¿dónde? Pues yo, si tengo que andar, me pongo en Coyoto, que es un cerro, me pongo a campo ahí y estoy en defensa, puedo hacer una defensa perimétrica desde una posición ventajosa y me quito el cruce del Nora. A lo mejor Puente no estaba bien y había que cruzarlo por un vado, es posible, pero bueno, es porque lo que sabemos de la batalla son esos párrafos, que no hay más. La fecha, estamos de verdad, ha habido en 722, ha habido otras tesis, 19, la fecha no es que sea muy relevante, pero ¿cuál es su opinión con eso? Bueno, yo esta conferencia, bueno, la he cambiado, ¿no? Esta conferencia la di en el 18, porque, bueno, pues, entonces, me dijeron, ¿qué opinión tienes? ¿No? Entonces dije, mi abuelo me dijo, cuando yo salí de la guerra, mi abuelo me dijo, pide los permisos, el permiso era en julio, porque en el 36, los que pedimos en agosto nos quedamos sin permiso. Es decir, que las celebraciones cuanto antes mejor, ¿no? Bien, hay dos teorías. Yo creo que, claro, todo esto viene porque Claudio Sánchez Albornoz, un sabio en la materia, allá por los años 40, sacó unos artículos y tal, como consecuencia de unas fuentes árabes que tal. Y entonces, claro, con su prestigio, dice 722 y el 722, ¿no? Hoy en día hay varios estudios. Castillo, hay un artículo, no me acuerdo, de Castillo y otro, y son dos autores. Ahí, bueno, demuestra fehacientemente, yo creo con bastante peso, de que la fecha es 718. Pero hay dos teorías. Esa, porque fue en tiempo de Arjú, y luego en Ambasa, que es cuando hay una doble imposición por todo el asunto del quinto del botín, con Ambasa. Y Maillo, en el congreso que hicimos después de las excavaciones y tal, en el 2000, aquí en Oviedo, en el 2012 o 2011, no me acuerdo ahora, en su conferencia, y luego yo estuve hablando con él, bueno, dice que hay documentos en el cual y me dijo que había miles de documentos sin traducir, que digo, no hay a la vista, que sí que hay documentos en el cual se hace reflejo, no aquí, ¿no? Sino en toda la Hispania desaparecida de que hay una doble imposición, y todo viene por el quinto del botín. El quinto del botín es una imposición conánica. El quinto del botín pertenece, digamos, al Estado. En la Sura 8, que se llama el botín, en 8.4, en el versículo, o sea, Azora 8, el versículo 4, habla sobre el reparto del botín y dice que el quinto pertenece a Dios. Y bueno, pero lo administra y lo dice el profeta, para el profeta, su familia, el viajero, es decir, para el Estado, ¿vale? El reino de Toledo yo creo que es el faro del Occidente en ese momento, con salvedad hecha de los territorios ocupados por el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Bizancio. Pero yo creo que y tenía fama de rica, una potencia del Europa Occidental, por lo demás está hecho pedazos, o sea, no llega ni al juicio, ni a la Somo, Titania, toda la parte de los merovingios y tal. En este momento todavía no llega el esplendor que tenía la sociedad, el reino de Toledo. Un reino enormemente dependiente del documento escrito. García Moreno me dice, hay miles de tablillas, de pizarras que no están estudiadas ni traducidas, pero que han llegado hasta nuestros días, de cuestiones banales, de
de transacciones, comercio y tal. O sea, es una sociedad muy dependiente del documento escrito. ¿Qué significa eso? Pues que es una sociedad culta, que no es, tenemos una imagen un tanto oscura del asunto este de los godos. Entonces, vamos, tiene fama el reino de Toledo. Y Damasco dice, bueno, y fama de riqueza, por el tesoro de los godos que se llevan de Roma, entre ellos la mesa del rey Salomón, dicen que el arca, en fin, todo el tesoro después del saqueo, ¿no? Al principio, ¿no? Con Alarico. Entonces tiene fama de rico. Y Damasco dice, bueno, ¿y dónde están las riquezas? ¿Dónde está el quinto del botín? Le cuesta el puesto y la cárcel, y una multa millonaria, una multa enorme a Musa. Tarik desaparece, que también es llamado por Damasco, por el jalifa. Tarik va a desaparecer. Entonces, como consecuencia, casi todos los gobernadores, los valíes que llegan al Andalus, que tenemos que traducirlo por España, van con esa consigna de el quinto del botín. Tanto es así que con Ambasa toda la parte que he puesto de la zona oriental, de la costa, ¿no? Lo que sería Gerona, Barcelona, Tarragona, Aragón, la Septimania, que son de los partidarios de Pitiza, que son aliados al principio de los islámicos, porque son los que les llaman. Todas las monedas que hemos encontrado de Agila II, que sería el rey viticiano, se han encontrado en el paleosuelo, que hay muestras de violencia, de incendio, es decir, que arrasa. Ambasa, para calmar a Damasco, dice, bueno, aquí tenemos que conseguir botín, y arrasa toda esa zona. Y la moneda en ese ambiente de violencia es un indicio clarísimo de que arrasa. ¿Por qué? Porque el Corán, que habla de botín y del botín ilegítimo y tal, también protege a la posible víctima, ¿no? Y entonces el botín tiene que ser en guerra y contra el infiel o quien me ataque. Si no, no es legítimo, y el Corán lo dice. Y sanciona, o advierte de la avaricia del que quiere hacerse, dice así algo, no me acuerdo exactamente, de las riquezas mundanas, ¿no? Y le dice, Dios lo ve todo. Y digo, tú puedes saquear, puedes tener botín, pero si es un infiel, si es un combate, o bien es alguien que te está atacando. ¿Sí? Sí, bueno, en primer lugar, unirme a la felicitación. Yo los conozco por completo temas militares y de esta índole, y me ha resultado muy interesante. Entonces hay una cuestión que a mí me sorprendió, ¿no? Sánchez Albornoz, ya que se ha mencionado. A partir de la Huesera, esa unidad, yo he recorrido ese terreno de Tiros de Europa, me parece increíble que un ejército se pueda mover por el hostigamiento que padecían, o el temor, la desorganización, lo que sea, tenía que ser absolutamente impresionante para moverse por el terreno que Claudio Sánchez Albornoz dice. O sea, la bajada a Ostón es el límite de lo que se puede bajar de frente. Prácticamente hay que ponerse de espaldas para bajar, casi. Bajar de frente es complicadísimo. Aquí se ha citado a Muesa, me parece absolutamente impresionante eso, y siempre me llama mucho la atención, ¿no? Y después simplemente una segunda cuestión, ¿no? Que acabó la conferencia y hay un punto en el cual seguramente convenía otra segunda conferencia, ¿no? Que es decir, ¿cuál es la reacción? Pero claro, simplemente quedarse en que lo sacamos ahí, porque son 30 asnos, bueno, literariamente tal, pero no entiendo eso en una clave política, ni me parece un poco extraña, ¿no? Vamos, es la que es, pero bueno, que habría que, me gustaría una nueva conferencia, que eso quiero. Esto es un problema de fuentes. Entonces tengo aquí una que la he quitado por abreviar, porque me he puesto y era muy larga, ¿no? Entonces tengo aquí una.
Esto nos llega por fuentes árabes. Entonces me decía Maillo, Felipe Maillo, la revista de, pues uno de los pocos arabistas que quedan, que todo venía de la crónica de Al-Razi, ¿no? Del que se llama Morro Razi, y fundamentalmente de Ahmed Al-Razi, que es el hijo del que probablemente bebe Ahmed y su hijo Isa, que también escribe, son una familia histórica. Bien, pues Ahmed bebe de su padre, Muhammad. Y Muhammad escribe el libro de los estandartes, el libro de Kitab Raya, o sea, de los estandartes. Volvemos otra vez a la unidad, ¿no? Esta unidad operacional, ¿no? Táctica, pero bueno, de peso operacional. Aquí tenemos el libro. Y luego, hay una serie de libros que también han desaparecido, como es el Akhbar Malú al-Andalus. Bien, esto va a ser traducido al portugués. La crónica de Morro Razi es Akhbar Malú al-Andalus y va a ser traducida al portugués. Y de ahí viene la cuestión. Ahí empezamos a beber. Y también va a beber Jiménez de Rada del Morro Razi, pero vía a la traducción portuguesa. Y también va a beber al Macri, que probablemente bebiese también de otras fuentes árabes. Y ya estamos en el siglo XVII. ¿Y de dónde bebe Muhammad, el abuelo el padre de Al-Razi? Bueno, pues de otro señor que va a morir en el 853, es decir, esto también son fuentes tardías. ¿Y de dónde bebe este señor? De las tradiciones orales de los nietos y bisnietos de los conquistadores. Entonces, pues a lo mejor este Habib habló con un nieto, pues mi abuelo me dijo, con un bisnieto, mi abuelo me dijo que en la cueva no había más de 30, tirando piedras, por ejemplo. Es una especulación, pero vamos, no estoy muy desencaminado, porque tenemos casi un siglo de tradición oral. En la cultura árabe la tradición oral es muy importante. De hecho, el Corán se escribe porque mueren todos los que se... en la batalla hay una batalla y mueren muchísimos creyentes que se saben el Corán de memoria. Y entonces, oye, vamos a perder el Corán, hay que escribirlo. Y se pone a escribir el Corán. Es decir, quiero decir con esto que la tradición oral en la cultura es muy importante. Entonces, probablemente, pues esto, que se contaran las historias y habría una cierta seriedad en mantener la tradición oral, de padres a hijos. Muy probablemente. Pero ya sabemos lo que es esto, ¿no? De pequeño yo jugaba al teléfono y yo decía una cosa a uno, el otro, y al final al final del teléfono era completamente distinto, ¿no? Lo que se decía. Pero hay que tenerlo en cuenta. También Habib bebe de otra crónica de un señor, de un señor que la escribe y va a morir en el 822. Y este va a beber de Musa, que es otro historiador, que a su vez va a beber de otro historiador, que ya, pues a lo mejor ya estamos en el siglo VIII, pero muy a finales. Es decir, que digamos que las fuentes primarias es tradición oral, pero ojo, que Habib esas tradiciones orales las recoge en Egipto. No sé si con esto contesto. Es normal todo lo que está diciendo. Usted conoce de sobra la edición de Diego Catalán, de la crónica del Morro Razi, incluida la traducción al portugués, y bueno, todo este tipo de discusión en la refleja claramente en el prólogo, ¿no? La importancia de la tradición oral, lo de Egipto, el paso por Portugal, las fuentes que se pierden, todo, ¿no? Es una complejidad tremenda, pero al final, bueno, con Studium, ¿verdad?
pues claramente sale ahí algo importante, ¿no? Claro. Sí. Yo voy a hacer una pregunta desde la total ignorancia y aún a riesgo de que igual soy la voz de la discordia. Pero, bueno, para empezar, he llegado tarde, por la que le pido disculpas, entonces no he podido ver todas las diapositivas, solo a partir de la diapositiva 12. Pero bueno, por lo que he visto, la mayoría de la exposición son suposiciones suyas, que por supuesto tienen lógica y no son despreciables, porque además tienen experiencia en el campo, pero bueno, no dejan de ser suposiciones, no son demostrables, digamos. Y la mayoría de fuentes, como estamos viendo, son las más tempranas, escritas y conservadas, de 200 años después de la bueno, batalla. tenemos la crónica mozárabe de un autor anónimo que se llama la crónica de 754, que es, pero no habla de la batalla. Claro, que hablan de la batalla, me refiero. Entonces, mi duda es, ¿existe algún documento contemporáneo, alguna datación radiocarbónica, alguna prueba arqueológica, algo que científicamente demuestre ya no solo cómo fue la batalla de Covadonga, sino siquiera hubo batalla de Covadonga? Porque la batalla de Covadonga existe como concepto, pero mi cuestión es, ¿existe como batalla? Bueno, tenemos un montón de fuentes que hablan de un hecho bélico y tenemos un montón de fuentes que no. Porque claro, las fuentes son las que son. Y la tenemos de fuentes escritas en árabe como fuentes escritas en latín, ¿no? Fuentes cristianas o fuentes musulmanas, ¿vale? Entonces algo tuvo que haber. Luego hay una realidad y es la ausencia, que dicen todas las fuentes, la ausencia del poder islámico en la zona. Entonces se fueron porque la temperatura no era adecuada, pues eso sí que es, oye, tirar tiros al aire, ¿no? Y evidentemente cuando yo me empecé las excavaciones de la caliza y la mesa por Roma, porque me encantaba el fenómeno legionario, entonces le dijeron a los arqueólogos, oye, pues tal, y estuve me aficioné, cuando los arqueólogos descubrieron las fortificaciones godas, que no sé si estabas cuando las he expuesto, pues bueno, me interesé por el mundo godo y digo yo, jolín, pues me puedo hacer especialista en 3 meses porque no hay nada escrito. Efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Yo he hecho un montón de suposiciones, pero es que no se puede hacer otra cosa. Estoy bebiendo de las fuentes e intentar dar una lógica. Y le he dado una lógica militar, ¿vale? Entonces pero es que no hay otra forma, y esto pasa en historia en muchísimos casos, porque las fuentes son las que son. Ahora, la cine arqueológica, a mi juicio muy importante, y no se le da importancia, son las excavaciones coordinadas por Jorge Camino Mayor, con la dirección técnica de Rogelio Estrada, Yolanda Viniegra, que se encargó del coñado del muro, en el cual ahí sí que hay pruebas, y hay pruebas de radiocarbón y tal, y da un arco cronológico entre el 680, si mal no recuerdo, y el 730, me parece. De ahí que tenemos importante, nada más que tenemos este hecho de que hay fuentes de todos los dos bandos, por decirlo de alguna forma, que nos están diciendo de que hay algo, hay un hecho bélico. Y ahí tenemos esas murallas que demuestran que Asturias fue el refugio de los restos de la monarquía toledana, de la goda, hispano-goda, y bueno, que se llega a un pacto, y que ese pacto se rompe y hay una rebelión. Y tenemos esas pruebas arqueológicas, eso es irrefutable. Y es más, pues yo estaba allí, cuando se encontraron en el paleosuelo los restos orgánicos, se recogieron y se mandaron a investigar completamente a Florida. Pues muchísimas gracias, don Francisco, por su interesante conferencia, y gracias a todos ustedes por su presencia. Damos con esta conferencia, con este acto, terminada la conferencia, pero antes me gustaría indicarles que el próximo día 20 es ya la última conferencia de este programa del ciclo de los santuarios,
está dedicada o lleva por título El paisaje vegetal del Camino de Santiago en los entornos de Oviedo, y estará a cargo del doctor don Tomás Emilio Díaz González. Así que sin más, les reitero mi agradecimiento y hasta el próximo jueves.